Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante con esta serie de la vida y la iglesia. La ofrenda de Caín, que comenzamos a revisarla en el día de ayer o en el audio anterior, en Génesis 4 del 1 al 5, no procedía de Dios, sino de él mismo. Caín sirvió a Dios conforme a sí mismo, según su propia voluntad. Dios no rechazó a Caín porque éste pecó, sino porque no adoró ni ofreció sacrificios según la manera de Dios. Podemos pensar que Dios nos aceptará y se agradará de nosotros siempre y cuando prediquemos el Evangelio, le rindamos servicio a Él, laboremos fervientemente para Él. Y este es un concepto verdaderamente religioso. Una persona, cuando ha visto la luz y ha sido iluminada en este aspecto, no se atreverá a pensar ni a ver las cosas de esta manera. Al contrario, se examinará a sí misma preguntándose siempre, ¿mi celo proviene de mí mismo o de Dios? Al predicar el Evangelio, servir al Señor, cualquier obra relacionada con Dios, ¿le causo yo beneficios a Dios? Mi consagración a la iglesia y mi obra para Dios se originan en Dios. ¿Es mi servicio como el de Abel o se origina en mí mismo como el de Caín? Solo aquellos que se examinan a sí mismos de esta manera pueden servir a Dios apropiadamente, según lo que se origina en el mismo Dios. Génesis nos muestra que Caín no cometió el pecado de asesinato inmediatamente, sino que lo hizo un tiempo después. Caín no mató a su hermano Abel desde el principio. Caín sirvió a Dios, tenía celo por Dios y trajo ofrendas a Dios. Sin embargo, ese servicio, su ofrenda y su celo se originaron en sí mismo, no en Dios. Por eso Dios no le tomó en cuenta, lo rechazó. En nuestro servicio, amados hermanos, ¿realmente valoramos a Dios y le tememos? ¿Sentimos temor de lo que hacemos para Dios que pueda no proceder de Dios sino de nosotros mismos? ¿Tememos que nuestras actividades piadosas pueden ser catalogadas por Dios como rebeldes y pecaminosas ante sus ojos, solo como obras muertas, actividades religiosas? Dios ha ordenado que le sirvamos de cierta manera, pero rechazamos su mandato y laboramos de otra manera, según la nuestra. Tenemos temor de ofrendarle a Dios el fruto de la tierra en vez de los sacrificios de animales. ¿Pensamos en eso? Tememos que nuestra obra y servicio no procedan de Dios, sino de nosotros mismos. Así como sentimos temor de cometer pecados, de enojarnos, de ofender a otros, de robar, de ser vanagloriosos, también sentimos temor de que nuestra predicación, nuestro servicio, nuestro celo y nuestra consagración sean de nosotros mismos y no de Dios. Amados, deberíamos sentir temor en estas cosas, tanto como tenemos temor de pecar y de caer. Si somos alumbrados, sentiremos temor en nuestro servicio. Podríamos ver que nuestro servicio puede ser como el de Caín y no como el de Abel. El siervo del Señor debe tener temor de que su obra, incluso su capacidad para hacer las cosas en la obra, su capacidad para predicar, para echar demonios, lo que sea, pueda no ser un servicio para Dios. Una actividad religiosa alude a cualquier servicio o adoración que no se originan en la revelación, el mandato o en la dirección de Dios. Un hombre puede saber de Dios y mostrar celo, sí, al hacer las cosas para Dios según su propia perspectiva. Recordemos a Pablo, celoso de Dios, y perseguía a la iglesia, perseguía a Jesús. Pero esto, hermano, cuando hacemos las cosas según nuestra propia perspectiva, es solo una actividad religiosa. Todo lo que no sea revelado, mandado, ni llamado por Dios es una actividad religiosa. Aún si es hecho para Dios, con la mejor intención de agradar a Dios. Comenzando desde Adán en el Antiguo Testamento y continuando hasta el final del Nuevo Testamento, vemos que las actividades de una persona que sirve a Dios tienen que originarse absolutamente en Dios y no en el hombre. Dios solo quiere que el hombre coopere
con lo que él inicia, no que el hombre inicie. Miremos a Noé. Él sirvió a Dios conforme al mandato de Dios. Noé no edificó un arca porque él tuviera un sueño y era tan celoso de Dios y por eso quiso hacer un arca. Génesis muestra que en aquel tiempo Noé no tenía ni tal pensamiento ni tal idea. Más bien un día vino Dios a Noé y le dijo que edificara un arca. Este es el origen de la edificación del arca. Usted puede leer Génesis 6, desde el versículo 14 hasta el versículo 5 del capítulo 7. Edificar el arca ni siquiera era parte de lo que Noé consideraba. Él tampoco podía imaginarse que vendría un diluvio 120 años después. Ni siquiera las medidas y los métodos usados para edificar el arca eran conforme a su propia imaginación, sino conforme a lo que Dios había determinado. Mire Génesis 6, del 14 al 16. Esto nos muestra que todo el servicio de Noé, toda la obra de Noé para Dios, no provino de Noé, sino de Dios. Pensemos ahora en Abraham. Sirvió a Dios conforme a la aparición de Dios. Sí, el caso de Abraham, sirvió y adoró a Dios porque sus padres sirvieron y adoraron a Dios. ¿Sirvió y adoró a Dios conforme a la tradición de sus padres? No. La Biblia muestra que Abraham era de la tierra de los caldeos, los cuales todos estaban involucrados con adoración de ídolos. Véalo ahí en Génesis 11:31 o Josué 24:2. Más tarde él dejó su país, que era una tierra de idolatría. Sin embargo, Abraham no salió voluntariamente. Si usted estudia la Escritura, ahí, hermano, se da cuenta que cada paso fue empujado por Dios. Ni él inició ese mover. Mientras él continuaba viviendo al otro lado del río y adoraba ídolos, al igual que los gentiles, Dios vino a él y lo llamó, diciéndole: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Génesis 12:1. Abraham no pensaba en salirse. Más bien Dios, quien había venido a llamarle, le urgió a salir. Cada mover que hubo en la vida de Abraham revelaba la característica particular de la aparición de Jehová. La aparición de Dios fue el motivo de todas las acciones de Abraham. Todas sus acciones están regidas por la aparición de Dios, con la excepción de que él descendió a Egipto y cayó. Eso sí lo originó él. Génesis 12:9 al 13:4. Todas las acciones de Abraham fueron aceptadas por Dios porque provenían de Dios como resultado de su aparición. Moisés, otro buen ejemplo, sirvió a Dios conforme a la instrucción dada por Dios para que liberara a los hijos de Israel. Moisés tenía y conocía a Dios y tenía un gran celo por los hijos de Israel, porque así había sido educado por su familia. Incluso mató a un egipcio por amor a los israelitas. Recuerda eso en Éxodo 2, del 7 al 12. Sin embargo, según el relato de la Escritura, todas estas cosas le eran inútiles a Dios. Durante un periodo de 40 años, Moisés experimentó el trato disciplinario de Dios en el desierto a tal punto que todas sus capacidades humanas le fueron quitadas. ¿Cómo se nos ocurre hoy apoyarnos en nuestras capacidades humanas para hacer la obra de Dios? Para este tiempo, él no estaba interesado en ninguna intención humana, en ninguna actividad religiosa. Tenía casi 80 años y ciertamente se debió haber preguntado si podría hacer algo más que pastorear un rebaño. Él ya no estaba en la adoración a Dios ni en la liberación de los hijos de Israel. Para él, estas cosas no significaban mucho o nada. Sin embargo, cuando él sintió que todo esto había llegado a su fin, Dios vino a él y lo llamó diciendo: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En Éxodo 3, vemos eso, 3, versículo 10. Dios vino para enviar a Moisés. El hecho de que Moisés liberara a los hijos de Israel no se originó en él mismo, sino en Dios. Además, todas sus acciones relacionadas con la liberación de los hijos de Dios o de Israel fueron conforme a la instrucción de Dios. Las acciones de los hijos de Israel, tales como degollar los corderos, guardar la Pascua, cruzar el Mar Rojo, no proveyeron de la imaginación de Moisés, no fueron ideas suyas, sino que se derivaban de la instrucción que Dios le dio. Dios en persona guiaba a los hijos de Israel por cada estación que ellos pasaban.
Cuando Moisés llegó al monte Sinaí con fin de edificar el tabernáculo, él siguió exactamente el modelo que Dios le mostró en el monte. Ninguna desviación le estaba permitida. Esto muestra que el servicio genuino para venir solamente, puede venir solamente de Dios, o tiene que venir solamente de Dios y no de nosotros. Todo lo que procede de nosotros es actividad religiosa, es obra muerta. Solo lo que proviene de Dios es un servicio conforme a la revelación. Podemos decir de David que temía a Dios, cooperaba con Dios y que dejaba que Dios laborara. Consideremos un poco más este caso de David, quien verdaderamente creyó en Dios. Él venció a todos los enemigos al confiar en la gracia de Dios y fue hecho rey y en una vida pacífica en su palacio. Al contemplar su situación, sintió que le debía algo a Dios, porque vivía en un gran palacio mientras Dios solo moraba en el tabernáculo. ¿Recuerdan? Sintió que era injusto para Dios, así que tuvo celo para edificar el templo de Dios. Segunda de Samuel 7, del 1 al 13. Preguntamos y pregúntese, ¿aceptó Dios la idea de David? Dios aceptó el deseo de David de cuidar de Dios y amarle, pero rechazó la intención y determinación de edificarle casa a Dios, que de inmediato envió al profeta Natán, recuerden, a preguntarle a David, ¿tú me has de edificar casa para que yo more en ella? Segunda de Samuel 7:5. Dios rechazó la buena intención de David. Ningún asunto relacionado con nuestro servicio a Dios debería ser determinado por nosotros. Es correcto que amemos a Dios. Aún es correcto que sintamos celo por Dios. Pero, amados, asegurémonos siempre que se inicie en Dios. Dios no quiere que pensemos en hacer algo para Él. Tener el deseo, y eso es algo que hoy se nos incita demasiado. Hacer algo para Dios, eso es religión. Tener el deseo en nuestro corazón de servirle es aceptable, pero nuestra decisión de hacer algo para Él no es aceptable. Dios le dijo a David, tú, acuérdense la pregunta, ¿tú me has de edificar? Dios no quiere que decidamos nada en favor de Él. Dios quiere guiar todo. No le competía a David edificar casa o templo. No, nada debe ser iniciado por nosotros. Únicamente Dios puede iniciar algo. Dios le respondió a David, Jehová te declarará que Jehová te hará casa. Jehová te declara, que Jehová te hará casa. Versículo 11, ahí en 2 de Samuel 7. Como para decir, David, tú no sabes lo que estás diciendo. Cuando hablas de edificarme casa a mí, yo soy quien te hará casa a ti. David era alguien que verdaderamente temía a Dios. Pero lo vamos a dejar hoy hasta aquí y en el próximo audio continuamos. Gracias, paz.